Jóvenes, muy buenas tardes. Los saluda el profesor Sergio Maldonado. Los invito a que se suscriban a este canal que se llama Matemáticas Recreativas. Esta vez tengo la oportunidad de trabajar un tema muy interesante, la probabilidad matemática. Probabilidad, probablemente, siempre hablamos en nuestro día a día, probablemente voy a hacer esto. Donde el estudiante le pregunta, ¿vas para el colegio? Y él dice, probablemente. ¿Por qué probablemente? Porque estoy enfermo. Y si amanezco bien, probablemente voy. Si amanezco mal, probablemente no voy. Entonces existe la palabra que sí o que no, probablemente. Entonces si el estudiante amaneció bien, ya se fue para el colegio, es una probabilidad que estaba contemplada en lo de él. Ya si amaneció mal y no va al colegio, también es otra probabilidad. Entonces aquí estamos hablando de probabilidades matemática, o sea, la ocurrencia del suceso, si está ligado a algo que me dé la señal donde yo pueda predecir, ya, si yo puedo predecir eso, ya, yo puedo dar un juicio con certeza si va a ocurrir o no va a ocurrir. Entonces, la probabilidad matemática se le da un número y es evaluada en forma de fracciones de esta forma. Ya, si tenemos que un suceso, ya por hipótesis, un suceso puede ocurrir de H modos, ya, de H modos, y dejar de ocurrir de F modos. Ya tenemos, puede ocurrir de H modo y dejar de ocurrir de F modo. Entonces los matemáticos crearon la siguiente fórmula: probabilidad P es igual a, puede ocurrir de H modo sobre H más F. Entonces la probabilidad de que ocurra es P, o sea, H sobre H más F. Y la probabilidad de que no ocurra también se creó, pero la trabajamos con la Q. La Q, como no ocurra, hablamos de F sobre H más F. Entonces, jóvenes, la probabilidad de que el suceso ocurra lo denominamos P. Y la probabilidad de que el suceso no ocurra lo denominamos Q. P y Q. Entonces, fíjense, tenemos que la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra, podemos hacer una suma. Y miren lo que pasa. Vamos a sumar P más Q. P más Q. Entonces reemplazo P. Voy a quitar la P, pero le coloco su equivalente, que es H sobre H más F. Más, signo que va aquí en medio, Q. Voy a quitar la Q y coloco aquí F sobre H más F. Miren lo que pasa. Algunos textos trabajan con la Q minúscula, no importa esa denominación. Entonces tenemos que, con una suma, si yo observo, debajo tengo H más F, H más F. Esas fracciones son homogéneas. O sea, para sumarlo es más facilito. Entonces yo coloco el mismo denominador, H más F. Y dice la teoría de la suma de fracciones homogéneas. Se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces aquí H más F. H más F. Entonces yo tengo H más F dividido entre H más F, eso es igual a 1. Recuerden que si usted tiene 8, lo divide entre 8, eso es igual a 1. Ya, entonces aquí el 8 representaría a H más F. Y el 8 que está abajo también representaría a H más F. Entonces, lo que me indica que todo número dividido entre sí mismo es igual a la unidad. Entonces yo puedo decir con certeza, de que H más F entre H más F es igual a 1. Lo que es equivalente a decir que P más Q es igual a 1, jóvenes. P más Q es igual a 1. Entonces, con esa fórmula yo puedo hallar la probabilidad de cualquier sistema que me estén dando. Entonces, me dan la fracción de que ocurra o de no ocurra, y luego yo la reemplazo en una de estas dos partes y hallo la otra probabilidad. Entonces vamos a ver un ejemplo para hacer un poco más claro, en donde vamos a emplear la probabilidad matemáticas. Ya, este ejemplo de probabilidad, este tipo de ejercicio se puede resolver de otra forma, pero este es uno de los métodos que estamos trabajando en la guía y es necesario de que ustedes lo aprendan. Entonces, a continuación vamos a ver el siguiente ejercicio. Bueno, jóvenes, el ejercicio dice así:
Dice, se reúnen 10 jóvenes para hablar de fútbol y predicen que la probabilidad de que el Valencia le gane al Real Madrid es 2 décimos, o sea, 2 sobre 10. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el Valencia no le gane al Real Madrid? Entonces, jóvenes, para eso fue la fórmula que trabajamos. Entonces, la fórmula de la probabilidad matemática dice que P más Q es igual a 1. P más Q es igual a 1. Donde dijimos que P significa que el suceso va a ocurrir, o sea que sí le va a ganar. Y Q significa de que no le va a ganar. Pero ¿qué datos me da el ejercicio? El ejercicio me está dando el dato que, este dato que me está dando el ejercicio aquí, vamos a colocarlo aquí, dato, me está diciendo de que P, o sea, 2 sobre 10, o sea, me está diciendo de que si va a ganar, la probabilidad es 2 décimos. Ese es el dato que me está dando. La pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad si que el Valencia no le gane al Real Madrid? Entonces, sencillo, vamos a reemplazar esa P aquí. Entonces, quitamos la P y colocamos 2 sobre 10. Quedaría así, 2 sobre 10 más Q es igual a 1. Sencillo. Y luego, miren, esta Q la dejo sola, despejen el área. Recuerden que despejar es dejarlo solo. En las películas a veces hay un incendio y dicen, despejen el área y todo el mundo se va. Y el área queda sola para que los bomberos apaguen el fuego. Lo mismo pasa aquí. Despejen la Q va a quedar sola de este lado. Colocamos el signo igual, repetimos el número 1, ojo, repito el número 1, y este 2 décimos, como está positivo, mire, está positivo, lo voy a pasar hacia el otro miembro negativo, así, menos 2 sobre 10, menos 2 sobre 10. Y de esta forma hacemos lo siguiente, ojo, voy a colocar aquí, jóvenes, un 1 se le va a restar un número fraccionario, entonces se le coloca un vínculo y se le coloca un 1 abajo. Ahora tengo dos fracciones, ahora sí puedo hacer la resta. Entonces repito aquí la Q es igual y hago lo siguiente, una raya que va a ser mi denominador, para pasar mi denominador aquí en la raya, y multiplico 1 por 10 que me da 10. Después multiplico en cruz, aquí de izquierda hacia abajo, a derecha pero hacia abajo, de izquierda a derecha pero hacia abajo, 1 por 10 que me da 10. ¿Qué signo tengo aquí? Menos. En este tipo de ejercicio siempre va a aparecer el signo menos aquí, menos. Y ahora 1 por 2. Ya. Vamos a colocarlo con otro color. Aquí, 1 por 2. 1 por 2 que da 2. Jóvenes, y tengo una expresión, algo que trabajar. Y yo digo, 10 y me quitan 2 serían 8. Y debajo que tengo el 10. Listo. 8 sobre 10. Entonces, mire, 8 sobre 10 es la respuesta, pero yo puedo simplificar eso todavía más. ¿Por qué? Porque si yo observo, le puedo sacar mitad al 8. Mitad de 8, 4. Y mitad de 10 son 5. Entonces, la probabilidad Q, vamos a colocarlo acá, vamos a cambiar de color. La probabilidad Q de que el Valencia no le gane al Madrid es 4 quintos, que es lo mismo decir 8 décimos. 8 décimos. Esa es la probabilidad y esa es la solución del ejercicio. Entonces, jóvenes, esto es simple, simplemente una recta de fracciones. Luego se simplifica si es posible simplificar. En los ejemplos que ustedes tienen, si el número que les dan no es simplificable, no pueden simplificarlo. Lo dejan así, expresado. Ya, por ejemplo, usted está haciendo un ejercicio y les dio, por decir algo, 3 décimos. No puede simplificarlo porque el 3 tiene tercera, pero el 10 no tiene. El 10 tiene mitad, pero el 3 no tiene. Entonces la expresión quedaría de esa forma. Ojo, ese es para otros ejercicios. Si no puede simplificarlo, no se simplifica. Lo mismo, si usted puede dividirlo, se divide, pero en este tipo de ejercicios, si no sabe cómo simplificarlo, lo deja así y es correcto, no hay problema. En matemáticas preferimos llevar toda expresión a lo mínimo, Entonces, por eso es que aquí 8 sobre 10 es mitad de 8, 4, y mitad de 10,
5, jóvenes. Y espero que este ejercicio les sirva de mucho para sus guías. Jóvenes, suscríbanse al canal, denle like, comenten. Miren que ahí tenemos mucho material para que ustedes trabajen sus guías en esta época de cuarentena. Quédense en casa, sí, y que pasen un feliz día.